¿Qué se siente firmar un contrato por más de 100 millones de dólares y pasar de ser una superestrella a convertirte en la peor pesadilla financiera de tu equipo? En las grandes ligas, un mal negocio puede hundir a una franquicia por una década completa. Desde leyendas destruidas por las lesiones hasta millonarios a los que simplemente les dejó de importar jugar. Hoy entramos a la bóveda de los peores negocios de la historia. Prepárate, porque estos son los 10 peores contratos en la historia de la MLB. En el puesto número 10 tenemos a Stephen Strasburg. En diciembre de 2019, con 31 años, Washington le entregó un contrato histórico de 7 años y 245 millones de dólares. ¿Por qué? Porque venía de un glorioso 2019, 18-6, 3,32 de efectividad, 251 ponches, 1,03 de whip y 5,7 de WAR. Además de una postemporada perfecta, proclamándose MVP de la Serie Mundial con efectividad de 2,51, 2 victorias y 14 ponches en 14,1 entradas. Sin embargo, tras firmar, su cuerpo colapsó. Entre 2020 y 2022, solo lanzó en 8 juegos debido al síndrome de salida torácica, lesión neurológica que lo obligó a retirarse en abril de 2024. Así, solo hizo 8 de las 210 salidas proyectadas, perdiendo más de 200 aperturas. Calculando que cada salida valía 1,16 millones, Strasburg ganó 233 millones sin lanzar. Tras diferir 80 millones, Washington terminará de pagarle en 2029 un absoluto desastre financiero. ¿Pagarías $300,000 por partido a un jugador que no da hits? Bienvenido al puesto número 9, Chris Davis. En enero de 2016, con 29 años, Baltimore le dio un contrato de 7 años y 161 millones de dólares porque venía de un monstruoso 2015. .262 de promedio, 117 remolcadas, líder de la MLB con 47 jonrones y 4,9 de doble UAR. Pero tras firmar, su ofensiva colapsó. Al depender del poder, cuando los jonrones desaparecieron, no quedó nada. Lideró la liga en ponches en 2015 y 2016. Ese año bajó a 38 jonrones, con pésimo .221 de average. En 2017 cayó a 26 jonrones con .215 y en 2019 pasó 54 turnos seguidos sin dar un hit. En agosto de 2021, retirado por lesiones en la cadera, dejó al equipo con más de 500 partidos perdidos. El valor total de su acuerdo promedia unos $300,000 por juego disputado y, tras diferir 42 millones, cobrará hasta 2037. Si esto te parece ridículo, no sabes lo que te espera en el resto del video. ¿Pagarías una fortuna para que tu estrella viva lesionada? El puesto 8, el fiasco de Kris Bryant. En 2022, Colorado hipotecó su futuro entregándole un cheque de 7 años y 182 millones de dólares. Tenía lógica, era un ex MV con 167 jonrones y una carrera brutal, 487 carreras remolcadas, promedio de .278, .504 de slugging, 0,880 de OPS y un acumulado de 29 de WAR. Parecía el negocio del siglo. Pero el destino tenía otros planes. Tras firmar, comenzó el calvario. Dolores crónicos de espalda destruyeron su físico. En su debut solo aguantó 42 partidos, en 2023 apenas 80 y entre 2024 y 2025 solo 48 apariciones. Las lesiones lo borraron del mapa. Hoy es uno de los contratos más tóxicos del béisbol. Lo peor para los Rockies, le restan largas temporadas y más de 70 millones por pagar. 0 garantías, 0 rendimiento y millones directo al hospital. Cada puesto de esta lista es un insulto a la billetera. ¿Pagarías $250 millones por ver el declive de una leyenda? Número 7, Albert Pujols, diciembre de 2011.
Los angelinos sacuden el mercado y amarran al dominicano por 10 temporadas y $240 millones. A sus 32 años, el riesgo parecía justificado. Venía de firmar la mejor primera mitad de carrera de la historia, 445 jonrones, 2.073 hits, promedio de .328, .617 de slugging y un monstruoso WAR de 86,6. Era literalmente la máquina. Pero al cambiar de uniforme, el libreto se rompió. Pujols inició un descenso acelerado que nadie vio venir. Con los angelinos nunca volvió a batear para .300 y su OPS más alto fue de .859. Lo peor, su problema no fueron las lesiones catastróficas, simplemente se quedó sin combustible. En sus últimos 5 años, con el equipo acumuló un espantoso WAR de -2,6, obligando a los angelinos a cortarlo antes de vencer el contrato. Sí, le pagaron millones, solo para que se fuera. Pujols es un inmortal del béisbol, pero este acuerdo destruyó las expectativas de una franquicia. ¿Fue culpa de Pujols o los angelinos debieron prever este bajón? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Pagarías $125 millones para que tu mayor estrella bate con tus enemigos? Bienvenido al puesto número 6, Josh Hamilton. En diciembre de 2012, los angelinos sacudieron el mercado, otorgándole 5 años a un jardinero de 31 años. Hamilton justificaba el cheque con una etapa monstruosa en Texas, 142 jonrones, 40 bases robadas y un MV. Pero tras vestir el uniforme de Anaheim, su madero se apagó. En 2013, su average se hundió a 0,250. En 2014, las lesiones lo limitaron a solo 10 cuadrangulares. Y en 2015, una dura recaída en sus adicciones rompió por completo la relación con la directiva. El desenlace fue insólito. Los angelinos, desesperados por deshacerse de él, lo regalaron de vuelta a Texas y absorbieron casi $68 millones de su salario solo para quitárselo de encima. Un desastre total. ¿Quieres saber qué contrato superó esta locura? Sígueme para ver el puesto número 5. ¿Pagarías más de 100 millones por unas que terminó con una efectividad espantosa? Pues ese es el caso del número 5, Jordan Zimmermann. En noviembre de 2015, Detroit tiró la casa por la ventana, otorgándole 5 años y $110 millones. El derecho respaldaba el cheque con su brillante pasado en Washington, 2 veces All-Star, un juego sin hit ni carrera y 3,32 de efectividad. Pero tras mudarse, su magia monticular se esfumó. En 2017 se hundió con efectividad de 6,08 y en 2019 tocó fondo con un humillante récord de una victoria y 13 derrotas. A diferencia de otros que son cortados o cambiados, Detroit se tragó el contrato completo. Soportaron su pésimo rendimiento hasta el último día, pagándole cada centavo garantizado de una pesadilla de 5 largos años. Y lo peor es que apenas estamos a la mitad de este video. Imagínate la locura que se viene en la segunda parte. ¿Pagarías $85 millones para que una leyenda de la Serie Mundial sea el peor abridor de la liga? Bienvenido al puesto número 4, Madison Bumgarner. En diciembre de 2019, Arizona rompió el mercado dándole 5 años a un zurdo de 30 años. Matt Boom justificaba el riesgo con un currículum mítico en San Francisco. 4 veces All-Star, 3 anillos de campeonato y el MVP de la Serie Mundial 2014. Pero tras mudarse al desierto, su recta perdió fuego. En Arizona firmó una desastrosa marca de 15 victorias y 32 derrotas con una pésima efectividad de 5,23. El desastre tocó fondo en 2023, cuando en solo 4 aperturas registró una humillante efectividad de 10,26. Los Diamondbacks se cansaron tanto de sus palizas que prefirieron cortarlo y asumir una pérdida histórica. Le pagaron casi $34 millones restantes solo para que se fuera a su casa. ¿Qué locura vendrá en el puesto número 3? Imagínate pagar $126 millones por 7 años a un Cy Young para luego dejarlo fuera de los playoffs. Eso pasó con Barry Zito. En diciembre de 2006, San Francisco otorgó el contrato más alto para un lanzador en la historia hasta ese momento. Zito respaldaba el cheque con su brillante pasado en Oakland, donde ganó el Cy Young en 2002. Registró 102 victorias, efectividad de 3,58 y un sólido WAR de 20,3. Pero al cruzar la bahía, su magia se desvaneció.
creció. En 2008 firmó un vergonzoso récord de 9 victorias y 17 derrotas, y su efectividad con los Gigantes se disparó a un gris, 4,62 de por vida. Su nivel cayó tanto que en 2010 lo borraron del roster de postemporada. Sin embargo, la historia tuvo un giro de película en 2012. Se vistió de héroe ganando un juego de vida o muerte ante San Luis en serie de campeonato y superó al mismísimo Justin Verlander en el primer juego de la Serie Mundial. Salvó su legado, pero económicamente fue un suplicio absoluto. Su raquítico WAR, acumulado de apenas 4,7 en 7 años, reflejó que rindió a nivel de un jugador de reemplazo. ¿Qué locura vendrá en el puesto número 1? Pero antes, vamos al número 2. ¿Qué es peor que arruinar el futuro de tu equipo? Romper la banca con una extensión millonaria que ni necesitaban negociar. Ahora le tocó el turno a Ryan Howard. En abril de 2010, Filadelfia amarró prematuramente a su inicialista de 30 años cuando le quedaban 2 temporadas de contrato. Howard parecía una apuesta segura. Venía de disparar más de 40 jonrones en 4 campañas seguidas y lideró la nacional en remolcadas en 3 de ellas. En 2010 y 2011 rindió, pero su fuerza ya mermaba. Su máximo fueron 33 jonrones y jamás volvió a superar los .900 de OPS. Todo se derrumbó al romperse el tendón de Aquiles en la postemporada de 2011. El desplome bajo el nuevo acuerdo fue espantoso. Nunca más conectó 30 jonrones, promedió alrededor de 20 por año y en 2014 su OPS se hundió a .690. Su producción se apagó tanto que jamás volvió a tocar las 100 remolcadas. En sus 5 años cobrando la extensión, acumuló un nefasto WAR de menos 4,3. Los Phillies terminaron pagándole una indemnización de $10 millones solo para rescindir la opción de su contrato y dejarlo libre. Llegó el momento. ¿Quién se lleva la medalla de oro en el puesto número 1? ¿Qué es peor que pagarle un dineral a una estrella que no rinde? Pagarle $250 millones a alguien fulminado por la salud. Bienvenidos al puesto número 1. Anthony Rendón. En 2019, los angelinos le otorgaron $245 millones tras verlo brillar en Washington con .319 de average, 34 jonrones y 126 impulsadas, coronado con una serie mundial brutal de 2 jonrones y 8 empujadas. Pero en Anaheim todo se derrumbó, destruido por un calvario de lesiones consecutivas en la rodilla, la muñeca y el tendón de la corva. Su cuerpo se rompió por completo. El desplome estadístico fue espantoso. En 5 años apenas pudo jugar 257 partidos, promediando un deprimente .242 de average. Su poder desapareció tanto que acumuló un invisible 3,1 de WAR total con el equipo, tocando fondo al batear para un terrible .218,0 cuadrangulares en sus últimos 57 juegos. Por si fuera poco, su actitud cavó su propia tumba con la afición. En plena crisis, desató la furia colectiva al declarar ante la prensa que el béisbol nunca había sido su prioridad, que le parecía largo y aburrido y que lo veía simplemente como un trabajo de oficina para ganarse la vida. Su realidad actual, tras perderse todo 2025 por una devastadora cirugía de cadera que sepultó su carrera, para este 2026 los angelinos tiraron la toalla. Llegaron a un acuerdo insólito para el último año de su contrato. Reestructuraron sus $38 millones para pagárselos diferidos en un plazo de varios años, con la única condición de que se quede en su casa y no vuelva más. El peor contrato de la historia. Y eso es todo por este video. Para ti, ¿cuál de estos contratos es el peor de todos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Sé que se nos quedaron muchos por fuera, así que dinos cuál nos faltó. Si este video llega a los 1000 likes, armamos de inmediato la segunda parte. Como siempre, te dejo 2 videos en pantalla para que sigas disfrutando en tu canal favorito. Hasta la próxima.